Buenas noches. Les saluda Cecilia Quirós. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundo Obrero. Esta semana hablamos sobre la situación de los trabajadores de la minería en el Perú en plena pandemia de la COVID-19. Cuando los grandes medios de comunicación hablan de la minería, solo hablan del éxito económico de los empresarios de este rubro, mas no de los trabajadores que son quienes hacen posible esas ganancias. Por eso hoy en Mundo Obrero hablamos de lo que viven día a día los trabajadores de la minería y sus familias. Hoy en el programa tenemos como invitados a dirigentes mineros y a un especialista en Derecho Laboral. Nos acompaña Victoria Ruiz, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en materia laboral. Además, Victoria es colaboradora de La Izquierda Diario Perú. También estará en el programa Julio Ortiz, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Shougan, Perú. Y también, para hablar sobre lo que pasa en la minera Cobriza, estará con nosotros Elvis Yupanqui, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la mina Cobriza. Como ha sido denunciado por los sindicatos de los trabajadores mineros, denuncias que recogimos aquí en La Izquierda Diario, las actividades en la minería en medio de la pandemia y la cuarentena no se paralizaron, exponiendo así al contagio a miles de trabajadores y sus familias. Frente a esto, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú y la ONG Cooperaction realizaron una conferencia para denunciar que hay más de 10.000 casos de contagios de COVID-19 en el sector minero y que por parte del Estado no se tendrían datos oficiales de contagiados y fallecidos de este rubro tan importante de la economía nacional. En su defensa, los empresarios mineros señalan que los campamentos, al estar alejados de las ciudades, no son un foco de contagio y que para evitar que sus trabajadores supuestamente se expongan a contagiarse, han alargado la jornada laboral extendiéndose hasta por un mes o hasta incluso por 45 días seguidos de trabajo. Esta prolongación de la jornada laboral es posible porque en nuestro país hay una legislación que lo permite. Y para conocer qué es la jornada laboral atípica en la minería y desde cuándo se aplica, conversamos con Victoria Ruiz. Hola, un gusto estar en el programa. Bueno, la jornada atípica es un régimen que nace en la Constitución de 1993. El artículo 25 prevé que existe una jornada atípica o acumulativa distinta de la ordinaria que consta de 8 horas de trabajo diarios, que en la práctica permite la pérdida de una serie de derechos vinculados a la jornada ordinaria. Entre estos, el abono de las horas extras y el reconocimiento del doble pago por feriado laborable. En el sector minero, que es uno de los sectores donde esta jornada comenzó a implementarse, por disposición del artículo 9 del reglamento de la Ley de Jornada y Sobretiempo, el empleador tiene la facultad de decidir cuándo utilizar esta jornada atípica y cuál va a ser su extensión, sin necesidad de consenso o consulta a los sindicatos o a los trabajadores. En ese sentido, es el empleador quien decide implementar una jornada de 4 días ininterrumpidos de trabajo por 3 días de descanso o 14 días de trabajo ininterrumpidos en el campamento minero y en los socavones por 7 días de descanso. Este era el régimen antes de la emergencia sanitaria. Después de la emergencia sanitaria, la jornada se ha prolongado considerablemente y ha sido nuevamente impuesta de forma unilateral en perjuicio de la salud de los trabajadores mineros. ¿Por qué surge esta jornada atípica? En buena medida por el desmantelamiento de la infraestructura de los servicios públicos que eliminaron la obligación a los empleadores mineros de proveer de viviendas con centros médicos y escuelas a los trabajadores de forma cercana al campamento minero.
como ustedes recordarán, Centromin y Hierro Perú, que eran empresas estatales, por la presión de los sindicatos, proveyeron viviendas, centros médicos y demás centros necesarios para la recreación de las familias obreras cerca de los campamentos, de modo que el obrero trabajaba 8 horas diarias y podía descansar regresando a casa con su familia. Esto se eliminó por completo luego de la privatización y se elimina la obligación al empleador de proveer viviendas a los obreros, lo que es reemplazado por campamentos precarios ad hoc que se implementan y que gracias a las denuncias de los sindicatos hemos podido percatar que están en pésimas condiciones y son óbice de mayores contagios. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado más de una vez sobre el carácter regresivo de la jornada típica en minería a través, por ejemplo, de la sentencia del 2004, el caso de Toquepala, trabajadores de Toquepala contra la empresa minera Saudar Perú, que les impuso, como es discreción legal del empleador, la jornada de 4 días de trabajo ininterrumpidas, que constaba de 12 horas diarias de trabajo por 3 días de descanso. El tribunal consideró que la minería es una actividad de riesgo, ya per se el trabajo con los materiales va a traer repercusiones perniciosas para la salud del trabajador y que sobreexponerlo a mayores horas de trabajo en un ambiente de esta naturaleza es deliberadamente atentar contra su salud, por lo que ordenó el reintegro, el restablecimiento de la jornada de 8 horas. De igual forma, nos parece que la jornada típica viola una serie de derechos fundamentales del obrero, del trabajador, como es la vida, el trabajo digno y el derecho al descanso. Además de vulnerar su derecho al reconocimiento de horas extras, como ya habíamos mencionado, pues el régimen acumulativo no permite el cómputo de las horas extras. Todo trabajo en exceso que se produzca tanto del turno de la mañana, tarde o los nocturnos va a ser una hora o tiempo adicional acumulable al descanso, pero no pagado oportunamente, como sucede con el resto de los trabajadores. Esto también está manifestado, está concebido en la Convención número 1 de la OIT, que considera que la jornada típica solo puede ser posible en situaciones excepcionales, pero de ninguna manera de forma ordinaria. Por todas estas razones considero que la jornada típica es regresora de derechos, vulnera el principio de irrenunciabilidad de derechos en el derecho laboral, por lo que debe eliminarse. Agradecemos a Victoria por su informe. La jornada laboral atípica en medio de la pandemia en los centros mineros es muy perjudicial para la salud física y mental de los trabajadores y sus familias. Las condiciones en las que viven en los campamentos son muy precarias. Por ejemplo, en Minera Marsa, los empresarios implementan un sistema que le llaman de camas calientes. Le llaman de camas calientes ya que mientras uno trabaja, el otro duerme en la misma cama. Todo para que la empresa ahorre costos en la construcción de los campamentos mineros. Todo esto ocurre con el consentimiento y la complicidad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este sistema de rotación de camas genera hacinamiento y las condiciones necesarias para que la propagación de la pandemia se dé entre los trabajadores de la minería. Sin duda, derogar el régimen de la jornada laboral atípica contemplado en el artículo 25 de la Constitución fujimorista es una tarea urgente para los trabajadores del sector minero, así también como prohibir el aumento de la jornada laboral y que se respete la jornada de 8 horas diarias en la minería. Exigir
que se habiliten viviendas decentes y dignas para las familias de los mineros en los campamentos, de modo que los trabajadores puedan estar en contacto permanente con su familia, eliminando así estas condiciones de ultra precariedad en las que hoy viven. Además, se debe eliminar todo campamento precario que exponga la salud de los trabajadores mineros, como este sistema de las camas calientes que se utiliza en Minera Marsa. Y para seguir hablando de las condiciones de bioseguridad e higiene en los campamentos mineros, como el que ya conocimos como en Marsa, vamos a hablar en este momento sobre la situación que viven los trabajadores de la empresa minera Shougang, ubicada en la región de Ica. Antes de entrevistar a Julio Ortiz, queremos hablar un poco de la historia de este centro minero. En 1992, Alberto Fujimori otorgó a perpetuidad la concesión minera de Marcona a la empresa pública china Shougang Hierro Perú S.A.A., concesión que antes pertenecía a la empresa estatal Hierro Perú. Según los informes de esta empresa, Shougang facturaría anualmente $90.000 millones. Shougang en el 2010 contaba con 10 multas por incumplimiento de medidas preventivas de contaminación ambiental que fueron ratificadas también en el año 2014. La deuda con el Estado por multas ambientales asciende a más de 1 millón de soles. En el 2015, Osinermin multó nuevamente a la empresa por sobrepasar los límites máximos de emisión por unos $370.000. Esta empresa apenas abona un 2.2% de las regalías globales por canon minero que se recauda en el Estado por actividades de este rubro. Pagan, evidentemente, un monto mucho menor a su real capacidad tributaria, alegando un sistemático arrastre de pérdidas. Shougang es una empresa conocida por criminalizar las huelgas y denunciar penalmente a los dirigentes sindicales, como también a todo trabajador que tiene un accidente laboral, asumiendo que ha sido su responsabilidad lesionarse en el trabajo. Para que nos dé más detalles sobre las condiciones en las que hoy se elaboran en Shougang, entrevistamos a Julio Ortiz, dirigente del Sindicato de Trabajadores de esta empresa. Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, acá en Marcona, en la empresa minera Shougang, los trabajadores mineros no la estamos pasando bien, sobre todo ante este estado de emergencia que ha decretado el gobierno con el COVID-19. Es una situación muy delicada la que estamos viviendo. Tenemos trabajadores contagiados con COVID, tenemos compañeros que han fallecido en este centro minero. Indudablemente una serie de situaciones que merecen la investigación a fondo de parte de las autoridades de este gobierno. Lamentablemente no estamos encontrando un eco positivo, no estamos encontrando justicia, no estamos encontrando atención, ni mucho menos protección, seguridad y sobre todo corregir las cosas que están caminando mal por parte del empleador. Es una triste realidad que está mereciendo que los trabajadores obreros denunciemos ante las autoridades respectivas con una serie de documentos y denuncias a diario de lo que viene ocurriendo. En la práctica, podemos decir, las condiciones de seguridad en este centro minero para proteger y prevenir el COVID no se está cumpliendo. Mire, cuánto quisiéramos nosotros decirle a la opinión pública y a la clase trabajadora a nivel nacional de que acá en este centro minero sí se está respetando y se está siguiendo al pie de la letra todo lo señalado por el plan de vigilancia, por las normas y dispositivos que ha emanado el gobierno peruano para tratar y prevenir los contagios de COVID y sobre todo que esta enfermedad se prevenga de una u otra manera, pero no está ocurriendo. No tenemos un sistema de aislamiento acá en el centro minero que sirva para que los trabajadores contagiados
o trabajadores con sospecha puedan ser derivados a ese lugar para ser atendidos médicamente, para que le pongan medicina, para que tengan todo lo necesario. No contamos con ello. Trabajador que es contagiado, que tiene el síntoma en el área de trabajo, muchas veces no lo envían al hospital, sino simplemente lo tienen en un lugar u otro o a su casa, ¿no? Y con algunas recomendaciones, pero no con toda la atención y preocupación necesaria que debe existir. El hospital de salud que tenemos aquí en Marcona prácticamente a veces recibe a los pacientes, trabajadores que vienen con síntomas de sospecha o con mal estado de salud y reniegan y reclaman por qué el empleador no envía a los trabajadores oportunamente, por qué esperan el último minuto, el último momento para recién traerlos acá al hospital. Por eso ahora el número e índice de trabajadores contagiados o sintomáticos con el COVID-19 está aumentando y las precauciones o correcciones no se están dando. ¿Tenemos más médicos en la empresa? No lo tenemos. ¿Tenemos medicina, medicamentos, un lugar de aislamiento? No lo tenemos. ¿Tenemos mayores precauciones para que el trabajador minero de Marcona esté más protegido? No lo tenemos. Estamos más que nada desguarnecidos porque este plan de vigilancia de la minera Chogán prácticamente no se está respetando ni se está cumpliendo. Estos documentos del gobierno emitidos por la autoridad tampoco se están respetando. Por eso, la autoridad que ha venido acá hace unos meses le ha decretado a la empresa minera una multa de 564.000 soles por no cumplir con los protocolos, por no cumplir con la protección y prevención contra el COVID-19. Muchos documentos que debió respetarse no lo están haciendo. Le han aplicado una multa de 564.000 por un concepto y otro concepto 270.000 soles. ¿Quién? La autoridad inspectiva de SUNAFIR. Entonces, en consecuencia, seguimos desguarnecidos, seguimos desprotegidos y nuestras denuncias que hacemos al gobierno para que venga a fiscalizar, investigar, poner firmeza y sobre todo hacer corregir a la empresa Chogán con su comportamiento, no se está dando. Desde ya, los mineros de Marcona denunciamos estos hechos ante la opinión pública. ¿Por qué? Porque estamos ante un empleador muy duro, pero no un empleador pobre. Está un empleador que ha ganado más de 1.060 millones el año 2019 en ganancias. Economía suficiente para invertir en lo que es la salud de sus trabajadores y no lo está haciendo. Eso es lo que ocurre acá en el Perú, eso es lo que ocurre en este centro minero de Marcona y eso es lo que deben saber ustedes. No estamos pasando bien el sector minero y el gobierno del señor Vizcarra, lejos de proteger, defender al más débil, está defendiendo al empresario minero. Todo le brinda, todo le apoya, todo le da y sin embargo con el cuento, con el pretexto de que mayor producción, hay que levantar la economía y otra cosa más. Mientras el empresario se asegura, se protege, el trabajador desguarnecido y corriendo a su suerte y ahí está la situación. A nivel nacional muchos compañeros han fallecido con el COVID. A nivel nacional, miles de compañeros están contagiados con el COVID. Y a nivel nacional, siguen las denuncias y los reclamos en diferentes lugares, reclamando justicia, atención, respeto, y que se respeten los derechos laborales y convenios colectivos en cada centro minero, y sobre todo que se respete la vida y la salud del trabajador y su familia. Eso es lo que queremos denunciar. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a Julio Ortiz por haber participado en esta edición de Mundo Obrero. También hemos invitado a Elvis Yupanqui, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Minera Cobriza, para que nos hable sobre la lucha de los trabajadores, los comuneros y sus familias contra el cierre de esta unidad minera y en defensa de sus puestos de trabajo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Elvis Yupanqui Camarena. Soy secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Minera Cobriza do RAM Perú. A darles a conocer, ¿no?, la problemática que tiene la Unidad Minera Cobriza. La Unidad Minera Cobriza aproximadamente tiene una vigencia de 60 años de operación. La Unidad Minera Cobriza está en un proceso concursal aproximadamente de 11 años, ¿no?, que inició el año 2009 y que continúa en este proceso concursal. Está paralizada las operaciones a partir del 21 de diciembre del año 2019 a raíz de un accidente dentro de las instalaciones de la mina,
donde hubo una afectación ambiental. Todo ello por un descuido técnico de los profesionales que tuvimos ahí y de una pésima administración concursal que nos tocó pues en esta oportunidad, ¿no? Y a raíz de ello, a pesar de que se anunciaba, a pesar que nosotros denunciamos en su oportunidad y en su momento, de las malas acciones que estaba tomando este administrador, no tomaron las precauciones y ocurrieron estos accidentes. Esta paralización que ya tenemos desde el 21 de diciembre de 2019 hasta la fecha, afecta aproximadamente a 700 trabajadores de las 3 planillas directamente, e indirectamente afecta a otros 700 que son trabajadores de las empresas comunales y trabajadores del entorno. También a ello afecta no solamente a los quienes estamos directa o indirectamente, sino también son empresas comunales quienes trabajan dentro del ámbito y que prestan servicios en el ámbito. Entonces ello se ha recrudecido más por la falta de dar una solución a este problema. En general estamos afectados aproximadamente 10.000 familias que viven de esta actividad minera y de este movimiento económico que se genera dentro del ámbito. Esperamos y todos confiamos de que en el transcurso de estos días se solucione el problema de la mina Cobriza, porque hay un programa de venta de la mina para poder salir de este proceso concursal. Esta venta ha estado programada para el día 15 de octubre de este mes, y por una decisión que se ha tomado a última hora también en las reuniones de trabajo de la Junta de Acreedores, se ha prolongado esta venta hasta el día 22. Esto a pedido también de los interesados para la mina, para que puedan reunir todos los requisitos y todas las exigencias que se tienen en los documentos de las bases, los contratos y la guía. Para que puedan reunir todos estos requisitos se necesita un poco de tiempo y se ha prolongado hasta el 22 de octubre. Esperemos de que esta venta sea fructífera, esperemos de que esta venta se dé en beneficio no solo de los trabajadores, sino de toda la población y de las comunidades. Esto es un movimiento económico que no solamente es para los que trabajan ahí, sino para todo el entorno, quienes estamos ahí esperando de que se resuelva el problema. Caso contrario, que no se resuelva mediante esta venta el problema de la mina Cobriza, estaríamos ingresando prácticamente a una liquidación ordinaria el día 18 de noviembre, hasta donde se ha prolongado esta liquidación. Prácticamente los 700 trabajadores más los 700 trabajadores indirectos perderíamos nuestra fuente de trabajo. Las empresas comunales no tendrían ya más trabajo dentro del ámbito y nos veríamos perjudicados más de 10.000 familias si es que llegaría a fracasar esta venta. Esperemos de que se solucione, se dé la mayor viabilidad a este proceso para poder tener la satisfacción de volver a trabajar y que todo el ámbito vuelva a tener esa generación de recursos y sobre todo para los más pobres. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Agradecemos a Elvis Yupanqui por participar en el programa y desde aquí expresamos toda nuestra solidaridad a los trabajadores, a sus familias y a los comuneros en la lucha contra el cierre de esta unidad minera en defensa de los puestos de trabajo. En medio de la situación de cierre de diversas empresas como consecuencia de la crisis económica, es urgente luchar por el control obrero de todas las empresas y fábricas que cierren pretendiendo dejar en la calle a miles de familias. También es importante luchar por expropiar sin dar justiprecio a las empresas mineras deudoras con el Estado por multas ambientales, laborales y tributarias, y que éstas pasen a estar bajo el control de sus trabajadores. Para avanzar en la consecución de estas y otras medidas, es urgente impulsar y unificar las luchas de la clase obrera contra este gobierno y los empresarios nacionales y extranjeros. En ese entender, hoy es muy importante crear espacios de frente único que lleven a coordinar y deliberar a los trabajadores y los sectores populares más golpeados por la crisis,
para que democráticamente podamos aprobar un plan de lucha nacional y un programa alternativo a los planes de ajuste de los empresarios que aplican de la mano de este gobierno. Ello también implica luchar por una asamblea constituyente libre y soberana, que nos permita acabar con el régimen político y la constitución fujimorista de 1993, que como vemos, es el amparo jurídico en el cual se basan los empresarios para sobreexplotar y empobrecer a las y los trabajadores. Esta experiencia de lucha basada en la autoorganización obrera y popular nos permitirá también avanzar en mejores condiciones hacia un gobierno de los trabajadores como salida de fondo a los problemas estructurales que aquejan el país. Agradecemos a las y los entrevistados que hicieron posible este programa. Asimismo, las y los invitamos a conectarse la próxima semana a una nueva edición de Mundo Obrero por La Izquierda Diario Perú.